muchas veces uno cree que no, cuando gane más, ahí sí me va a alcanzar. Hay que entender algo y es que el dinero no daña a las personas. El dinero es completamente neutral. Entonces, lo que tuve que hacer fue reconfigurar para mi mente subconsciente que riqueza es libertad, es bienestar, o sea, no es la diana. Y ahí ya empecé a transformar. Entonces, esos son los sucesos traumáticos. Entonces, hay quiebras familiares y historias parecidas siempre. Entonces, lo que le pasó al abuelo le volvió a pasar al papá, le volvió a pasar al hijo, y posiblemente, si no se hace un corte, que sería bueno hablar de cómo hacer esos cortes, que es de lo que hemos venido hablando, pues al nieto también le va a pasar y al bisnieto también le va a pasar. Nunca inviertas en algo que no conoces. La primera inversión tiene que ser en conocimiento. Inviertan en cosas que resuenan con su energía. Inspírate, crece y habla de lo que te mueve. Bienvenido a Crecer Comeva. Hola y bienvenidos. En Comeva estamos muy agradecidos de tenerlos aquí esta noche, de que estemos aquí en el auditorio de la sede nacional Comeva para disfrutar de este conversatorio que hemos llamado Sanar para Recibir, liderando las heridas que te alejan del dinero. Un tema muy importante que nos ha convocado a todos acá y para el cual vamos a tener un invitado muy especial. Como les dije, estamos aquí en el auditorio de la sede nacional de Comeva y estamos reunidos aquí para seguir aprendiendo y creciendo juntos, para seguir creciendo y construyendo estos seres humanos mejores para la sociedad y para seguir haciendo cada vez ser mejores personas. Como lo hemos venido haciendo desde hace ya varios meses a través de nuestro podcast Crecer. En Comeva estamos muy felices de contar con ustedes como parte de estos espacios en los que llevamos varios meses buscando que ustedes tengan mayor bienestar, buscando aportar un crecimiento a cada una de las personas que hacen parte de nuestra comunidad, porque somos una cooperativa con más de 265,000 asociados que estamos en constante crecimiento, apoyándonos unos a otros, porque esa es la magia de la cooperación, y aprovechando juntos los beneficios y las oportunidades que tenemos en temas de salud, de crecimiento personal, de crecimiento profesional, en temas de finanzas, de emprendimiento, de seguros, y bueno, de todo ese montón de beneficios que tiene nuestra cooperativa y que suman progreso a nuestra vida. Bueno, y sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado especial. Esta noche nos acompaña Samir Namen. Él es terapeuta del alma, ha ayudado a miles de personas a sanar su alma para experimentar la vida desde la abundancia y la plenitud. Él es experto en ayudar a emprendedores digitales a escalar su facturación por medio de la reprogramación subconsciente. Samir, muchas gracias y bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que quiero que hagamos todos es que les quiero dar las gracias no solo a las personas que organizan este podcast y esta idea, sino a toda la logística que hay detrás, a todas las personas que nos están ayudando, a todas las personas que están detrás. Quiero que les regalemos un fuerte aplauso porque sin ellos esto no es posible. Claro que sí, porque como lo dice Samir, para que estemos aquí sentados nosotros dos, pero ustedes también allá, pues hay un equipo grande que los ven con estas camisetas de color naranja y también otras personas que nos han estado apoyando en esta convocatoria que hoy hacen posible que estemos acá. Entonces, válido, claro, darles un saludo y reconocerles ese trabajo tan importante que hacen detrás de cámaras. Samir, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, muchas gracias por acompañarnos esta noche y bueno, nosotros hemos hablado y yo conozco tu historia, pero yo creo que es chévere que empecemos contándole a todo este público que está ahí, a quienes nos van a ver en el podcast más adelante, un poquito de la historia de tu vida, quién es Samir, qué es lo que te ha traído hasta aquí. Nosotros sabemos que viviste un proceso complejo y qué chévere que esta noche pudiéramos compartírselos a todas las personas que nos están viendo. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, les cuento un poquito de mi historia. ¿Y por qué lo hago? Porque muchas veces nosotros vemos al expositor allá y decimos, no, pues ya tiene el resultado y todo, pero nunca sabemos cuál es la historia de vida que tiene cada uno. Y eso nos conecta muchísimo porque la idea es que todos veamos que si de pronto hoy ustedes están en un lugar en el que yo estuve hace un tiempo en una situación crítica,
Lo hago es para que ustedes vean que todos podemos prosperar, que si aplican todo lo que yo les voy a enseñar hoy, pueden prosperar, porque es literalmente todo lo que yo apliqué en mi proceso de vida lo que me permitió salir adelante. Les cuento brevemente un poco de mi historia. Yo estudié en Bogotá, en la Universidad de La Sabana, estudié Administración de Empresas. Me gradué, entré a trabajar en una empresa multinacional de tecnología. Ahí estuve como practicante, luego me contrataron, digamos que no me adapté mucho al modelo laboral y quise emprender. Vendí un carro que ni siquiera había terminado de pagar y me metí como en 100 millones de pesos de créditos y monté un restaurante. Me asocié con el que era mi mejor amigo en el momento. Al principio nos fue súper bien, ese restaurante empezó a prosperar de manera increíble. Yo dije, bueno, cogí el cielo con las manos y ¿qué hice? Me relajé. No estuve encima de las cuentas, no estuve encima de los pagos de proveedores, no estuve en muchas cosas, de pronto por falta de experiencia, y desafortunadamente el administrador del negocio no estaba pagando proveedores, no estaba pagando a la DIAN, no estaba pagando nada, y cuando me di cuenta, un mes antes de pandemia, quedé en una deuda de 250 millones de pesos ante la DIAN y proveedores. Ahí fue mi quiebra económica con 26 años, más o menos. Muy querido el administrador, muy amable el administrador. Sí, obviamente es un proceso difícil, pero mira que al principio yo lo veía mucho así, pero ya desde un lugar más consciente, yo también no estuve encima de las cosas, ¿cierto? Yo también permití muchas cosas. Entonces también como que ese pedacito. Y luego, ¿qué pasó? Fue un tema fuerte ahí. Yo, digamos que me pasa eso me tumba a mí emocionalmente, empiezo a hundirme, empiezo a caer como una especie de depresión, empiezo como a pensar en, Dios mío, ¿qué voy a hacer de mi vida? Es demasiado dinero. Pandemia, se cerró el local y quedé, digamos, como que en mi cuarto. Y ahí empecé a trabajar muchísimo en mí. Entonces, ¿de dónde viene el tema de trabajar en mí? Mi mamá nació con un don y es que ella puede escuchar a los ángeles, a las dimensiones superiores, a Dios, en lo que ustedes crean que existe, ella tiene esa capacidad, digamos, de canalizar. Yo nací con ese don también. Entonces, en ese momento, yo como que empecé a trabajar mucho en mí, en reconocer mis dones, en empezar como a sanar mis heridas, en perdonar a esta persona, al administrador. Empecé a trabajar muchísimo y ahí como que me empecé a recuperar. Cuando me empecé a recuperar emocionalmente, mucha gente me empezó a pedir ayuda. Samir, a mí me pasó un proceso similar. ¿Qué hiciste para salir de ese lugar? Samir, yo también me quebré. ¿Qué estás haciendo que veo que estás saliendo adelante? Samir, y ahí como que empecé a ayudar a las personas. Y en ese momento, las primeras personas que yo les daba consejos y tal, a la semana me escribían, uy, Sammy, qué bueno, me funcionó un montón, me ayudó, estoy vendiendo más. Y yo, wow, soy bueno ayudando a la gente, y pues me gustaba mucho porque literalmente era lo que yo estaba aplicando en mi propio proceso. Y ahí fue cuando dije, me voy a dedicar a servir, a ayudarle a la gente. Y empecé yo a formarme con muchos coaches, con muchos programas, con muchas formaciones, y ahí fue cuando ya empecé a prosperar, y hoy en día ya me dedico 100% a ayudar a las personas a sanar sus heridas, a superar adicciones, a superar depresiones y a poder prosperar en cualquier tipo de modelo de negocio, sean empleados o sean emprendedores. Y todo eso, digamos, como que se fue complementando hasta llegar a una de las cosas que más me cambió la vida, y es la reprogramación subconsciente de las creencias, que eso vamos a hablar muchísimo. Que es precisamente de lo que vamos a hablar esta noche, y por eso nos está acompañando Samir. Mira que muy interesante lo que nos decías de, sí, hubo unas fallas, pero normalmente la gente tiende a decir, es que me hicieron, es que y nunca se escucha lo que dijiste ahorita, que me pareció muy valioso, y es, sí, es que yo no hice. Y siempre se trata de poner a la otra persona es que por culpa suya me pasó, pero también hay que empezar a reconocer sí, es que pasó porque también dejé de hacer algo. Así y ahorita contabas algo como para empezar y darle un poco de orden a esta charla que tenemos hoy, o ir por un recorrido, pues hablar un poco de esos dolores. Emprendedor muy joven, montaste tu negocio, pasan las fallas, después viene algo más dramático que fue para muchos emprendedores, que fue el tema pandemia, que se demostró que tanto podría uno reinventarse, pero pues empiezan una serie de dolores con el dinero, y ahí hay algo que a mí me gustaría preguntarte, y es, ¿por qué es tan común en las personas a las que les llega dinero que así mismo se les vaya? O sea, es muy común que alguien, montaste tu restaurante, tenías tus créditos, tu carro, y llegó muy bien el dinero, pero de un momento a otro se fue. Entonces, ¿por qué pasa eso, Samir? Perfecto. Bueno, es una de las cosas más comunes, literalmente, que le pasa a las personas, y es que les llega dinero, pero se les va muy, muy, muy rápido. Esto tiene principalmente 3 orígenes. El primero tiene que ver en las heridas que pueda tener la persona con la crianza. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro papá en nuestra realidad representa sostener el dinero.
nuestra mamá en nuestra realidad representa recibir el dinero, porque nuestra mamá es la que nos da teta cuando estamos bebés, o sea que es el recibir de la vida. Estas personas que hacen dinero, pero asimismo se les va muy rápido, en un 99% lo que pasa es que tuvieron una mala relación con papá. Típicas crianzas, padre ausente, presente, padres que abandonaban, padres que emocionalmente no estaban para los niños. Entonces esto lo que genera es que no puedan sostener el dinero. Y hay como una trampa en esa estructura de no sostener el dinero, y es que muchas veces uno cree que no, cuando gane más, ahí sí me va a alcanzar. Entonces a mí me pasó literal, desde hacer 1.000.000. Entonces 1.000.000 estaban endeudados en 2.000.000. Entonces yo decía, cuando me gane 3, soluciono. Me ganaba 3 y me endeudaban 5. Entonces cuando gane 5, soluciono. Y así me empezó a pasar hasta que eso nunca lo pude como frenar. Y dije, Dios mío, no es de la cantidad de dinero que haga, sino es de que tengo esta herida de mi crianza, y eso lo que hace es que no pueda sostener el dinero. Entonces es muy importante, ahorita vamos a ahondar un poquito más en ese tipo de heridas, pero que uno empiece a sanar literalmente lo que fue su crianza, su relación papá y su relación mamá. Bueno, y hablando de esa crianza, pues hay muchas personas que tuvieron la crianza fue muy dolorosa, con abandonos, hogares donde había maltrato, donde habían una serie de situaciones que impactaron y que de pronto la gente se acostumbró a crecer con ello y fue creando heridas. ¿Cómo esa gente que tuvo esas infancias y esa crianza tan dolorosa puede sanar esas heridas de las que estás hablando, Samir? Claro que sí, excelente. Entonces aquí es muy importante que tomen apuntes, porque son pasos que les voy a entregar para que puedan sanar cualquier herida que ustedes tengan en su alma. Entonces miren, lo más común, ¿cierto? Y donde todos los seres humanos caemos, es que el ser humano por naturaleza evade todo lo que le causa dolor. Entonces, una crianza con un papá que abandonó, no se habla del tema. Un papá que maltrató a los niños, ya dejemos eso atrás, no se habla del tema. Entonces la gente cree que al no hablar de un tema, eso se sana. No, es que eso ya fue hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años. Pero lo que no se confronta no se sana. Entonces, evadir no es sanar. Ese es el primer paso que tenemos que entender. Entonces, ahora, como muchas de esas crianzas fueron con cosas difíciles, complejas, de violencia, maltrato y demás, lo primero que un ser humano tiene que hacer es una liberación emocional. Entonces, van a hacer un ejercicio que se llama la silla vacía. Van a imaginarse una sillita enfrente de la otra, se imaginan ahí a su papá o a su mamá o al agresor, y lo primero que tienen que hacer es descargar todas las emociones reprimidas que ustedes tengan. Si quieren llorar, si quieren decir groserías, si quieren decir que lo extrañan, si quieren darle un abrazo, lo que salga. Es importantísimo descargar primero, porque ningún ser humano puede llegar a sanar si todavía tiene rencor en su corazón. Y hay que entender algo, y es: tener rencor en el corazón o en el alma es como querer correr una maratón con unas pesas en los pies. No nos va a dar. Y para prosperar hay que estar livianito, literalmente. Entonces, si tienen rencor, es muy complejo prosperar. Entonces, eso es el primer paso. Entonces, reconozco que hay una herida, hago silla vacía para descargar. Luego, ¿qué hago? Luego, entonces, ya es donde viene la confrontación. Entonces, ahora sí se confronta, pero desde el amor. Entonces, ¿cómo se confronta? Entonces, yo me imagino que tengo aquí a mi papá, a mi mamá, a mi agresor, y le voy a mandar todo mi amor. Te amo, te deseo lo mejor, que Dios te bendiga. En ese momento que tú mandas el amor de una manera muy genuina, muy transparente, pueden pasar dos cosas. Lo primero es que puede que tú sientas, apenas dices ese te amo, una espinita, ¿cierto? Algo como, no. Sí, pero no. Sí, pero no, exacto. Y eso es normal. ¿Por qué? Pues porque aún está la herida. Entonces, tú tienes que enviar amor, reconoces esa espinita y dices, todavía la tengo, todavía no es tan genuina esta enviada de amor, pero tienes que volverlo a hacer. Entonces, yo digo que tener una herida en el alma de la crianza es como tener una cortada en la piel. Entonces, ustedes llevan con una crianza, una herida 10, 20, 30 años. Uno lleva una cortada en la piel hace 30 años. ¿Cómo se sana eso? A mí me toca primero echarle alcohol y eso me va a arder. Eso es confrontar. Eso es enviarle amor al agresor y decir, no puedo, lo odio. Eso lo tienes que vivir. Lo haces una y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, yo digo que uno en 30 días juicioso, constante, puede hacer el proceso. Los primeros 5 días vas a sentir mucha confrontación, va a ser incómodo, vas a sentir resistencia, no vas a querer hacer el ejercicio. Samir, ¿para qué me mandó a hacer esto? Yo no le quiero mandar amor a ese man.
es normal, ¿listo? Luego de esos 5 días ya entras en una zona que ya es una zona donde tú le mandas amor y ya no es tanto la rabia o el rencor, sino ya sientes un poquito más de desilusión o tristeza. Y es como, qué embarrada, que haya sido así, qué mal, que se haya dañado la relación, qué mal que haya pasado el abandono, qué mal lo que sea. Listo, sigues ahí, mandando amor, mandando amor. Y ya el día 15 al día 30, tú mandas amor y ya no sientes mucho. Ya es como te amo, te deseo lo mejor y ya. Pero ya sanas es de tanto confrontar. Haz de cuenta que tu papá te abandonó y te lo encuentras un día en un ascensor. El primer día es como, te colapsas. El segundo día, el tercero, 15 días encontrándotelo en el ascensor, pues ya, buenos días, pa, ¿qué más? Bien, ya, normal. Pero de tanto confrontar es que las heridas se sanan. Ya cuando llegas a ese punto, listo, ya se sanó, tienes que llegar a otra parte del proceso y es entender algo. Y es que todo lo que nosotros vivimos aquí en la tierra nos viene a enseñar algo a nosotros. Una crianza compleja, una traición, cualquier cosa. Entonces tienes que escribir de todas las experiencias difíciles que viviste con tu papá o tu mamá, ¿qué aprendiste? Y yo les digo, el 99% de casos que tuvieron crianzas complejas, con abandonos, con violencia, son unos berraquitos echados para adelante. Porque muchas veces eso se toma un aprendizaje de maestría por opuesto. Si te tocó un papá violento y tú luego creces y tienes hijos, vas a ser súper amoroso. Entonces tuviste un aprendizaje por opuesto. Yo no voy a ser así como a mí me tocó. Entonces eso es muy bacano porque hasta de las cosas más difíciles siempre hay cosas por aprender. Y luego anotas de todo lo bueno que viviste con tus papás que aprendiste también. Listo, cuando ya tienes todos los aprendizajes, ahí ya puedes enviar amor, hay gratitud y pasa algo muy potente en la sanación y es que cuando tú comprendes que esa crianza, por más difícil y compleja que haya sido, te vino a enseñar algo, tú pasas de ser víctima a ser creador. Las víctimas no prosperan, porque las víctimas les cuesta mucho asumir responsabilidad de la vida, porque siempre es que mi papá fue así, es que me abandonó, es que Pepito, es que el gobierno, es que A, es que B. Cuando tú ya dices, ok, ya no soy como víctima, sino que yo soy el alumno de la vida y esto me vino a enseñar y me vino a mostrar esto, ahí ya asumes responsabilidad y ahí ya puedes prosperar. Entonces, eso es como los pasos que yo enseño para que cualquier persona pueda sanar una herida y así mismo pueda prosperar. Entonces, repitámoslos así cortico y es... Entonces, lo primero es darte cuenta de la herida, ¿cierto? Porque evadir no es. Entonces, es decir, aceptar, listo, tengo una herida, ok, la tengo, listo, date cuenta. Segundo, depurar las emociones, sacar, liberación emocional. Tercero, enviar amor, desde la confrontación, pero desde el amor. Sin bajarse del ascensor. Haciendo. Exacto, enviar amor y sentir y sentir y sentir hasta llegar al punto donde ya llegas a la aceptación total. Cuando ya llegaste a la aceptación, dejas de ser víctima, eres alumno y reconoces los aprendizajes y ahí ya cierras. Súper, súper. ¿Anotaron todos? Bueno, yo me imagino, Samir, que pues esta crianza y estos, digamos que estos golpes que da, que muchas personas los toman como insumo para decir, bueno, yo tuve un padre ausente, no, voy a ser entonces un papá presente. Yo tuve una persona que bebía mucho, no, yo no quiero que el licor entre y dañe mi hogar, o sea, todo ese tipo de cosas, pues también van creando una serie de creencias y una serie de, es que esto es así porque así lo viví. Y eso terminan siendo en todos los aspectos de la vida, pues creencias que se vuelven limitantes. Pero hay unas muy especiales que son las creencias limitantes con el dinero. Entonces, es que usted nació pobre y los pobres piensan así. Es que usted, eso no, ¿cómo se le ocurre que va a comprar eso? Porque es que nosotros no tenemos para eso. Esas creencias limitantes, ¿cómo funciona todo ese tema de las creencias limitantes con el dinero? Perfecto, buenísimo. Aquí ya vamos a entrar en el tema que es lo más poderoso que les digo, que si ustedes logran transformar esto, pueden prosperar en su vida. ¿Cómo funciona? Principalmente, nosotros los seres humanos somos criados a partir de programaciones y creencias. Esto lo descubrió el doctor Bruce Lipton, que escribió un libro que se llama La biología de la creencia. Léanselo, es espectacular. Ahí él explica cómo funciona todo. ¿Qué sucede? El ser humano es programado de los 0 a los 7 años de edad. Principalmente por quienes, papá y mamá y primeros entornos. ¿De qué manera somos programados? Hay 3 tipos de programaciones. La primera es la programación verbal, la segunda es la programación por modelos de referencia y la tercera es la programación por sucesos traumáticos. Vamos con las primeras, que son las programaciones verbales. Las programaciones verbales son las típicas cosas
que nosotros escuchamos que papá y mamá decían del dinero. Veamos las típicas. No es que la plata daña a las personas. No es que entre más plata, más problemas. El dinero es cochino. Es que el dinero es sucio. No es que para poder prosperar en este país hay que ser corrupto. No es que, bueno, ¿cierto? Hay una cantidad de creencias típicas escuchadas. Entonces, ¿qué sucede? Las creencias, primero, ¿dónde se alojan? Nosotros tenemos la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente es la mente que es lógica, que razona, que analiza, que toma decisiones. Es lo que llaman realista, que no me gusta mucho esa palabra, pero esa es la mente consciente. La mente subconsciente es la mente que es donde están las programaciones, es la mente que no tiene sentido del humor, es como un niño chiquito de 4 años, todo se lo cree y aparte crea la realidad. El 95% de los resultados que un ser humano tiene en su vida vienen de su mente subconsciente. Ahí es donde hay que entrar a trabajar. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio bacano, aquí todos, en los cuadernitos, y es que quiero que cada uno de ustedes escriba ahí en su cuaderno cada una de las creencias limitantes que recuerda haber escuchado de sus papás que les decían pequeño. ¿Listo? Cada uno las va a poner ahí, que les decían sus papás, que recordaban, que ustedes de pronto a veces dicen. ¿Listo? Vamos a anotar ahí las creencias. Vamos a darles 5 minuticos para que anoten todas las creencias que más puedan. Supongamos esta que dice que para eso no hay dinero y hay cosas más importantes. ¿Listo? Entonces, ¿qué puede pasar a nivel subconsciente? Si tú eres un niño pequeño, pides un juguete, para eso no hay más, pides lo que sea, para eso no hay, para eso no hay, para eso no hay. Lo que empieza a pasar a nivel subconsciente es que tu mente subconsciente, cuando tú quieres algo grande en tu vida, ¿cierto? Quieres invertir en algo o quieres en algo, naturalmente te va a decir que eso no es importante y que eso no es valioso. Para eso no hay. Para eso no hay, de manera inconsciente. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tú te enfrentes en tu vida a hacer una inversión grande, a comprar un carro, un apartamento, lo que sea, vas a sentir mucho miedo de invertir un dinero grande. ¿Y eso qué va a pasar? Que naturalmente empieza a bajar tu nivel de merecimiento. Entonces tú te empiezas a conformar con cosas más sencillas sabiendo que tú en el fondo puedes querer cosas más grandes, pero tu mente subconsciente empieza a operar en, no, mejor aquí que así estamos seguros, porque la mente opera desde la supervivencia. Entonces eso es muy importante. Cuando le cortan mucho las alas a los niños crecen con mucha limitante de aspirar a cosas mucho más grandes. Les voy a explicar otra muy común de las creencias y es que la plata daña a las personas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si toda la vida escuchamos, no, que el dinero daña a las personas, que el dinero corrompe, que no sé qué, que el dinero es sucio. Entonces, ¿qué sucede? Si tu mente subconsciente asocia que el dinero es sucio, lo que va a pasar es que dos cosas. O primero, cuando tú consigas mucho dinero, te sale un negocio grande, te ganas un dinero, lo vas a despilfarrar en un momentico. Te lo gastas todo súper rápido. ¿Por qué? Porque para tu mente subconsciente, que tengas mucho dinero te hace una persona cochina o sucia o todo lo que te programaron. Entonces se deshace el dinero para que tú estés bien, porque tú no quieres ser una persona cochina, ni corrupta, ni sucia. Entonces hace que gastes mucho. O segundo, es que cuando tengas oportunidades grandes, te salen 60,000 problemas, 60,000 cosas y nunca te sale un buen negocio grande. ¿Por qué? Porque está operando desde la protección. Ahora, ¿cómo derrumbamos esa creencia? Y hay que entender algo y es que el dinero no daña a las personas. El dinero es completamente neutral. El dinero es como un cuchillo. Puedo hacer un plato delicioso o puedo apuñalar a una persona. Entonces, ¿qué pasa con el dinero? Lo que sí hace el dinero en una persona es que saca a flote la verdadera esencia de la persona. Siempre. Esa persona, ese man que se ganó 1.000 millones y se volvió perro mujeriego, ahora tiene 2 novias y mantiene tomando Era para arriba. perro mujeriego con 500 pesos en el bolsillo. Literal, lo era. Solo que ahora tiene más medios para poder expresar su esencia. Así funciona. Entonces, eso es creencias verbales. Entonces, esas son unas. Las segundas, ya les explico cómo las vamos a reprogramar. Entonces, esas son las verbales. Entonces, tenemos 60,000 creencias verbales. Las segundas creencias que nosotros podemos tener instaladas se llaman creencias por modelos de referencia. ¿Qué suele pasar? Nosotros con el dinero solemos ser o iguales a nuestros papás u opuestos a nuestros papás. Entonces, muchas veces pasa. Por ejemplo, tengo ahorita en la mentoría a un señor que es hiper mega pegado del control del dinero.
y le va bien, gana bien, pero no, es que esto no puedo pagar 2.000 del agrandado porque es que se me descuadra el Excel. Entonces vive muy cohibido desde su carencia. Entonces yo le digo, bueno, espérate, vamos a ver qué pasa. Es que mi papá era igualito. Y mi mamá sufría con eso, no sé qué, y él inconscientemente replicó un patrón de conducta. Eso se llama un modelo de referencia, sabiendo que qué mamera que el papá, pero literal se volvió su papá. Entonces, muchas veces la mente subconsciente, al ver una referencia, la toma y la aplica. ¿Por qué? Porque si el papá pudo salir adelante, le pudo pagar a él su colegio y su universidad, la mente subconsciente dice, bueno, pues eso funciona, hagámosle, y replica conductas. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando los papás usan mucho las tarjetas irresponsablemente y los niños empiezan a usar las tarjetas irresponsablemente. Eso me pasó a mí. Mi papá tarjeteaba muy responsablemente en una época de su vida y yo también era un loco, súper loco con las tarjetas antes de aprender todo eso. Entonces, eso llaman modelos de referencia. ¿Listo? Y la tercera es la programación por sucesos traumáticos y esta es más profunda y les voy a explicar cómo fue cuando yo descubrí esto. Mi papá, él montó una compañía de software como un ERP, como decir SAP, para los que entienden un poco los términos, en los 90s. En ese momento eso era espectacular porque uno podía vender un software en $1.000.000. Él logró mucha abundancia con eso, pero luego él tuvo una quiebra económica. Lo invitaron de socio en una fábrica, resultó que esa fábrica era una estafa, quedó él de representante legal de la fábrica y la fábrica tenía deudas con la DIAN por más de 9.000 millones de pesos. La DIAN coge al representante legal y lo embarga todo hasta que recupere su dinero. Eso fue muy traumático para nosotros y bueno, eso duró como 7 años en la familia. Listo. Luego cuando yo monté el restaurante y me pasa esto del administrador y quedo en la misma deuda con la DIAN, obviamente no en esa magnitud, yo digo, pues pucha, repetí la misma historia de mi papá. Qué loco. Y de eso vamos a hablar más adelante, de los patrones. Entonces, eso se llaman programaciones por sucesos traumáticos. ¿Y qué sucede? La mente subconsciente, cuando vive un trauma con el dinero, hace una fijación. ¿Cuál fue la fijación que mi mente subconsciente hizo? Riqueza con la DIAN. Entonces, mi papá en su mejor momento de riqueza, problema con la DIAN. Cuando yo estaba en mi restaurante, en mi mayor momento de riqueza, pues lo que para mí era riqueza con 25 años, digamos que hacer más de 100 millones al mes, fue pucha, ¡pum!, apareció el problema de la DIAN. Entonces, estaba programado. Entonces, lo que tuve que hacer fue reconfigurar para mi mente subconsciente que riqueza es libertad, es bienestar, o sea, no es la DIAN. Y ahí ya empecé a transformar. Entonces, esos son los sucesos traumáticos. Entonces, vamos a ver cómo reprogramar las verbales para que lo hagan y lo profundicen mucho más. Ya tienen las creencias, ¿no? Entonces, ustedes le salieron ahí en la hoja. Si les salen 5, 10, 15, buenísimo. Háganse unas 50, porque si les salen 50, reprograman toda su vida, literal, es impresionante. Entonces yo hice esa hoja, cuando uno acaba esa hoja es un poquito confrontante, ¿no? Porque uno ve la hoja y dice, pucha, qué cantidad de cosas tengo aquí metidas, pero es muy bacano porque ya ves lo que vas a sanar. Luego, ¿qué haces? Tienen que reescribir cada creencia en positivo. Ejemplo, si aquí dice, es que la plata daña a las personas, aquí voy a poner, el dinero saca la verdadera esencia de las personas. Es que prefiero ser pobre pero honrado. Yo puedo ser rico, honrado y bien. Cada creencia la transforman al mejor positivo. ¿Listo? Así lo hacen. Para reinstalar eso en el subconsciente, la tienen que escribir en la mañana y en la noche, la tienen que leer en la mañana y en la noche, la tienen que decir en voz alta, pero la tienen que sentir en su corazón, porque la mente subconsciente programa desde el sentimiento. ¿Por qué creen que cuando uno vive una situación traumática le deja el trauma de por vida? Porque la emoción ahí es muy cruda. Lo mismo pasa que uno puede programar desde el sentir, pero hacia arriba. Entonces ahí lo dicen, entonces empiezan, yo amo el dinero me da libertad, felicidad, el dinero es lo máximo, empiezan así, pero lo gritan y lo hacen después de que su energía esté muy arriba. Entonces, después de hacer ejercicio, genial, viéndose, no sé, su canción favorita, arriba, genial, bailando, o sea, que estén energéticamente en un punto muy arriba, ahí van a programar y con eso ya reprograman las creencias. Con esos 4 o 5 punticos lo hacen 21 días seguidos y ya empiezan a reconfigurar las creencias. Y otra muy típica, que todos fuimos criados con esa, y es la típica creencia de la lucha, el esfuerzo y el sacrificio. Es que para conseguir las cosas en la vida hay que sacrificarse, es que hay que matarse, es que hay que tal. Claro, todos nuestros papás nos lo enseñaron, pues
para que aprendiéramos a camellar y saliéramos adelante. Y está bien, pero la embarrada, pues, es que literalmente uno empieza a conseguir dinero a costa de un esfuerzo físico impresionante, matándose en el trabajo, el estrés, las vainas, y no tiene que ser así. Entonces, una creencia que yo programé para que mis negocios digitales prosperaran fue esa creencia. Como yo venía a un restaurante, me iba bien, pero trabajaba como un burro, de lunes a lunes sin parar 2 años, y me iba bien. Y cuando empecé a montar un negocio digital y a mí me dijeron, no, es que usted monte una página, corre anuncios y ya, y llegan las ventas. Yo, ¿qué? ¿Eso es así de fácil? ¿En serio? No vendía un carajo, porque no me estaba esforzando y no me estaba matando, como estaba programada mi mente. Entonces dije, voy a programarme en que el dinero me llega a mi vida fácil y sin esfuerzo. Y no es malo. Y no es malo. Porque es que la creencia es esta. Es, si no hay esfuerzo, no hay, No eres no hay merecedor. sacrificio. Ajá. Usted no se lo merece y por ende lo que llegue es dinero que no es, Sí, que no es digno, pues. no es digno de que le llegue. ¿No? Exacto. O sea, algo raro está pasando ahí. Exacto. Entonces empecé a trabajar eso, que me llega fácil, sin esfuerzo, fácil, fácil, y pum, los negocios digitales empezaron a prosperar. Y ahí fue cuando dije, claro, uno sí puede generar ingresos sin matarse, pero viene a partir de la creencia. ¿Listo? Entonces, eso es como un poco. Samir, yo quiero que hemos estado hablando, bueno, de este tema de las creencias, hablamos un poco de todo lo de la crianza, y has hablado del dinero y ahorita hablamos, bueno, si no es fácil, si es fácil no es bueno. Entonces, hay algo que uno normalmente no hace y que cuando lo leí me dijo, sí, Samir quiere que le pregunte sobre esto. Y sí, es como, vamos a hacer algo que no es muy común y es, vamos a confrontar el dinero. Bueno, a ver, ¿cómo voy a confrontar el dinero si todo el mundo en su haber y en sus estándares de bienestar, pues el dinero es, ahí venga el dinero, yo no lo confronto, vengan uno, hagámosle pasito. Pero hablando de esa confrontación del dinero, ¿por qué a las personas les cuesta tanto llevar como ese orden de finanzas? Pero también a veces, ¿por qué sentimos tanto miedo? Porque está el otro del que gaste completo, pero también hay otro del que no, yo no gasto, sino que me da un miedo gastarme la platica y entonces pues ya no la guardamos en un colchón, ya se guardan plataformas en otras partes, pero ¿por qué pasan esas dos cosas? Claro que sí. Bueno, primero, ustedes tienen que saber que el primer paso para prosperar es confrontar sus finanzas. Uno no puede prosperar si no tiene ni idea de cómo funciona su dinero. Entonces, el primer ejercicio, y esto me lo enseñó un mentor financiero cuando caí en la quiebra, yo no quería ver cuánto era el total de la deuda. Me paniqueaba, o sea, todos los días me llaman, pero a mí me des 10 palos, a mí me des 15, a mí me des no sé qué, a mí y yo decía, no, yo no voy a hacer un Excel, o sea, me voy a desmayar. Primera tarea que me dejó el mentor, necesito un Excel con todas las cuentas, necesito saber en qué estamos, cuánto debemos, qué vamos a hacer. No, me demoré por ahí 3 semanas haciendo el Excel, del susto. Y ese es el miedo más grande, confrontar las finanzas. A nadie le gusta revisar su Excel y saber las cuentas claras. Y eso es una creencia de escasez, porque la escasez nunca confronta. Ustedes ven a los empresarios grandes, esos manes saben dónde está cada peso de su empresa, la tienen clarísima, tienen sus números en orden. Entonces, claro, no confrontar el dinero es una creencia de escasez. Entonces, eso da mucho miedo, pero es el primer paso. Y lo segundo, que me has dicho, era enfocado en el miedo al gastar. El miedo, porque está el que gasta sin miedo y que no solamente no mira las deudas, sino que, por ejemplo, empieza a gastar y no quiere mirar cuánto le queda en la cuenta. Exacto. Y sabe que debe 30 pesos de una cosa, 40 de otra, pero no, yo voy gastando y después cuando ya le tocó entrar a la cuenta y mirar, ese es uno. Listo. Pero también está el que, al contrario, con la plata cae le da miedo gastar, le da miedo pagar, le da miedo, todo lo trata y es un terror a pagar. Perfecto, exacto. Entonces, ahí viene otra cosa y es, yo lo viví porque cuando tuve esa quiebra económica y me empecé a parar, me daba miedo gastar. Y este mentor en ese momento me enseñó, me dijo, Samir, cuando tú te metes a ver la tarjeta de crédito, ¿qué sientes? Y yo, miedo de ver cuánto debo, miedo, terror. Entonces me dijo, mira, tú te estás relacionando con el dinero desde el miedo. Tú no te puedes relacionar con el dinero desde el miedo, te tienes que relacionar desde el amor. ¿Pero por qué es miedo? Porque uno no tiene ni idea. Pero si uno tuviera claridad, ¿por qué le va a dar miedo? Entonces, a eso es como, no hay que relacionarse con el dinero desde el miedo. El miedo es porque es miedo a lo desconocido. Pero si tienes claridad, no vas a sentir miedo. Y lo segundo, que es al gastar, esto es muy importante. Y es, miren, la naturaleza del dinero es un circulito. Y es un circulito que va en un cuadrante, una crucecita, y son 4 energías las que tiene el dinero. La naturaleza de él es circular entre esas 4 energías. Esas energías son generar el dinero, arriba lo pueden poner, a la derecha van a poner gastar el dinero
Abajo pueden poner ahorrar el dinero y acá pueden poner invertir el dinero. Son 4. Y si todo está en orden, él va a fluir siempre en sus vidas. Pero entonces, ¿qué pasa? Generar el dinero. ¿Cómo estoy en equilibrio en esa energía y cómo no estoy en equilibrio? Estoy en equilibrio cuando la manera en cómo yo genero el dinero me gusta. Mi trabajo me gusta, está bacano lo que hago, me gusta mi negocio, me gustan mis vainas, estoy en orden. ¿Cuándo estoy en desequilibrio en generar el dinero? Cuando soy ambicioso. Y es como que paso por encima del que sea por cerrar este negocio o cuando es que odio mi trabajo y no sé qué, ahí estás en desequilibrio en esa energía. Entonces, si tú estás bien, va a estar en equilibrio. Llega el gastar el dinero. Entonces, el 99% de las personas gastan el dinero con miedo o con culpa. Literalmente. Entonces, me compré una blusa de 200.000. Ay, Dios mío, ¿cómo me gasté 200.000 en esa blusa? No sé qué. Entonces, es lo más típico, ¿no? Y entonces sienten miedo y culpa. O miedo al gastar o culpa. Ay, Dios mío, no, pero vida solo hay una, no sé qué. No, pero Dios. Y entonces entran en esa dualidad, ¿no? Para eso trabajo. Y los mismos creadores de Dios proveerá. Exacto, Dios proveerá. Y yo me lo merezco. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo gasto y siento miedo o culpa, saco el dinero de circulación, lo saco del circulito y ese dinero ya no se devuelve a mi ciclo. Entonces, la manera ideal o correcta de hacer un gasto es gastar con gratitud y con placer absoluto. Si te quieres dar esa blusa y es un lujo, dale, con amor, te la mereces, pero hónralo. No te sientas mal si te quieres dar ese gusto. Entonces, lo tienes que hacer con una buena energía. Y ahí hay un ejemplo buenísimo. Y es, no sé si a ustedes les pasa o veían a sus papás pagando una factura cuando eran pequeños y eran, que pagar aquí 200.000 de energía, estos hijos de madres, no sé qué, ¿no? Típico. Apague el bombillo. Literal. O pagar un impuesto, o pagar un comparendo, ¿no? Entonces, con rabia, como, Entonces, ¿qué pasa? Si al momento de yo hacer un gasto, tengo esa energía de, me incomoda, no me gusta, me da rabia, ¿qué va a pasar? Que mi mente subconsciente va a asociar gastar dinero con emociones negativas. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a decir, ¿para qué le traigo más dinero a este mal? ¿Para que se sienta más mal? No, no le voy a traer dinero, porque cuando gasta se siente mal. Entonces, ¿cómo se cambia eso? Entonces, literal hay que hacer un cambio de chip. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me toca pagar la energía de la casa, entonces lo primero que hago es, gracias Dios, porque tuvimos energía en el hogar este mes. Gracias a que tuvimos energía, tuvimos internet, pude hacer las sesiones, los lives, el contenido para las personas. Cuando voy a pagar esa plata, no estoy pensando que esos 200.000 van a los dueños de M-Cali a ser los más millonarios. No. Yo me imagino, me meto en la película, que esos 200.000 van para la niña del call center, que cuando se va la luz, que por cierto se va un montón en Cali, entonces ella me soluciona súper rápido y yo pienso que esa niña tendrá de pronto un salario mínimo y que esos 200.000 serán el desayuno de su hijo de la próxima semana. ¡Wow! Y todo es una película que yo me estoy inventando acá. Son los mismos 200.000 que estoy pagando. Pero si yo pago así el dinero, me vuelvo como un canal para Dios en la tierra de abundancia. Y vuelvo y retorna rápido. Entonces es muy diferente pagar de mala gana o pagar pensando así. Eso es como el que dice, me da pereza ir a mercar. Y ir a mercar y ese mercado tan... Y resulta que mercar es el resultado de tener con qué llevar alimentación a la casa. Total. Entonces, cuando se mira desde ese otro punto de vista, pues el gasto no es me tocó pagar, sino, hombre, estoy pagando porque tengo con qué, porque estoy pagando por un servicio que mucha gente no va a poder tener, pero que yo tengo esa ventaja de tenerlo para mí, para mi familia. Exacto. Y esa es una manera de verla, pero distinto los gastos, pero... Bueno, hablamos de los gastos y me gasto la plata, no me la gasto y la gente que no ve sus finanzas, pero también está la otra parte. Hay gente que dice, voy a ahorrar y ahorro 10 pesos, y entonces te quiero preguntar ¿cuáles son esos errores que cometen las personas con el tema de los ahorros más comunes? Perfecto, excelente. Entonces llegamos al otro cuadrante de la cruz, ¿cierto? Entonces tenemos generar el dinero, gastar el dinero, ahorrar el dinero, es la otra fuerza del dinero. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los errores más grandes que se cometen es, voy a ahorrar este dinero por si me llegan unas vacas flacas. Pésimo. El dinero ama la velocidad y se codifica súper rápido. ¿Cómo aprendí eso? Listo, yo me quebré,
me empecé a salir adelante, mi papá me llama. Hijo, de qué bueno, te felicito que ya te estás recuperando, deberías ahorrarte unos 10 millones de pesos por si acaso te sale algún otro problema de tu quiebra para que tengas para abogados para solucionar. Obvio, como él ya había vivido su proceso, entonces, bueno, pa, gracias por el consejo, de una. Y empecé juicioso, ahorrar, listo. Logré el ahorro, lo llamé. Listo, pa, ya tengo los 10. Qué bueno, hijo, te felicito. A las 2 semanas me llegó un correo con una demanda de la inmobiliaria donde tenía local el restaurante, cobrándome 27 millones de pesos, equivalentes a 2 arriendos de pandemia, más cobros coactivos, más 60,000 cosas, porque cuando sacamos todo el trasteo, los del camión dejaron 2 sillas en el local que no les cupieron en el camión. Y los manes, bueno, inmobiliarias complicadas que, digamos, aprovechan ese tipo de situaciones para eso. ¿Qué sucedió? A mi ex socio le tocó pagar la mitad y a mí me tocó pagar la mitad. Los 10 millones se fueron el mismo día. Pero ¿qué pasó? Yo codifiqué esos 10 millones por si acaso me salía un chicharrón, toma tu chicharrón. 27 millones de literal. pesos. Entonces, ¿qué es importante? ¿Hay que ahorrar? Claro que sí, pero nunca con intenciones negativas. Es que este fondo de seguridad por si no sé qué, es que ahorre su billete, pero para el viaje que se quiere meter, para tener una pensión digna, para lo que sea, siempre con buenos propósitos. Y esto es súper verificable. Si quieren hacer el ejercicio, no se los recomiendo, pero si lo quieren hacer, cojan en la billetera, metan un billete de 50,000 en un bolsillito y digan, por si acaso me pasa algo, voy a guardar este billetico aquí. A los 2 días... Además que da una felicidad cuando uno se le olvidó el por si acaso y se lo encuentra 2 años después. Esos por si acaso son una bendición. Exacto. Pero literal, por si acaso, deja las llaves dentro de la casa, o sea, alguna cosa le pasa y se le van esos 50,000. Entonces, ojo con eso, con el ahorro. Esos son uno de los principales, digamos, errores que comete la gente con los ahorros. Y otra cosa, que ya vamos a hablar un poquito ahorita de inversiones, pero es el dinero quieto, ahorrado por ahorrarlo, no sirve de nada. El dinero siempre tiene que estar rentando, tiene que estar produciendo. Así sea un poquitico, pero que produzca, literalmente. Y hay otra ley importante con el ahorro y es la ley del 10%. Y es, para que ese flujo energético del ahorro esté bien, tú deberías idealmente ahorrar un 10% de tus ingresos. ¿Qué pasa? Ese 10% no te va a hacer millonario, pero va a dejar esa energía en que sí lo estás ahorrando. Y ese 10% energéticamente, imagínense al dinero como un amigo. Entonces, ¿qué pasa? Si llega el dinero y yo todo me lo despilfarro y no queda nada, es como si fuéramos amigos y vamos a una fiesta y yo te dejo por allá solo tirado. Y luego te digo, hey, camina a otra fiesta. Me vas a decir, ¿y para qué? ¿Para qué? Usted me dejó solo. Eso mismo piensa el dinero. Cuando yo me lo gasto todo y no dejo nada, el dinero dice, mire, ¿para qué vuelvo acá si aquí ni siquiera me cuidan un poquito? Ni siquiera me quieren. Entonces, hay que tener ese ahorrito del 10, ojalá invertido, que ya vamos a ver de eso, pero eso es principalmente temas de ahorro. Y ese 10 se puede ahorrar muy fácil, que es de algo que te quiero preguntar, y son esos famosos gastos hormigas. ¿Qué opinas de esos gastos hormigas? Eso que uno empieza a mirar y cuando hace como la cuenta, ay, yo me estoy gastando 5 aquí, y cuando mira esos 5 son 500. Y uno no se dio cuenta porque son el domicilio el fin de semana siempre, porque qué pereza cocinar en la mañana. No, es que me prefiero comprar esto aquí que es más rápido. Y cuando uno mira está suscrito a 30 compañías de streaming y no ve televisión. Cosas como esa lo estoy diciendo por gasto hormiga propio. ¿Qué opinas de esos gastos hormiga? Excelente. Entonces, ese es un tema que es dual para mí. ¿Por qué? Sí y no. ¿Desde qué ángulo les voy a decir mi perspectiva y cómo yo lo veo? Entonces, primero, ¿desde qué parte sí? Por ejemplo, el tema de las suscripciones. Yo no tenía ni idea de la cantidad de plata que gastaba en suscripciones que no utilizaba. Y eso es un ejercicio que podemos hacer ya, literal. Quiero que se metan, van a coger sus teléfonos. Si tienen Apple, se meten en donde es el Apple ID. Si tienen Android, buscan donde les salgan las suscripciones y miren en este momento a qué están suscritos, qué les están debitando mes a mes y qué usan y qué no utilizan. Seguro encuentran algo que no utilizan hace meses y que lo siguen pagando. Entonces, ahí sí me parece como un ejercicio chévere. Para que lo hagan, revisen sus teléfonos y revisen a qué están suscritos que realmente no vale la pena o no utilizo. Segundo, después lo miro bien. Aprendimos otra cosa de unos creadores que se llaman Mis Propias Finanzas y era en el hogar. Por ejemplo, mi esposa y yo
los dos pagábamos RappiPro. Y ellos decían, ¿para qué pagan los dos RappiPro? Si es un hogar, es un domicilio. Entonces, que uno lo pague y el otro no. Entonces, ahí en ese tipo de cosas sí es importante porque eso también es honrar el dinero y es como que estás pagando cosas sin sentido. Desde ahí sí. Ahora, ¿desde qué otro lugar, digamos como que ya no me parece? Listo. Entonces, bueno, por ahora quiero que hagamos lo de las suscripciones y si alguien ya se dio cuenta, que levante la mano y nos cuente literal si se dio cuenta de algo que paga y que no utiliza. Y les pasamos el micrófono. En una app de diseño gráfico que nunca uso. Ok, perfecto. ¿Y cuánto pagas por eso? No he mirado. Ok. Pero bajito es al año. No he mirado. Ok. No quise mirar. ¿Alguien más de pronto se dio cuenta de algo? ¿Nadie? Bueno, muy juiciosos. No es las tan... Ah, mira. Tarjetas de crédito. Si no me dejen solo, no me dejen solo. Y eso hace parte de lo que hablabas ahorita, que es importante llevar un orden de las finanzas, de saber uno en qué se está gastando la plata, pero también qué debe y cuánto tiene. Ajá, así es. Bueno, y estábamos hablando de algo que es muy importante, ¿no? Y es, había una creencia de los abuelos, y es que, ¿para qué meto la plata al banco si no me va a rentar? Entonces mejor la dejo debajo del colchón. Y lo debajo del colchón no es mentira. Yo me acuerdo que mi abuela levantaba uno la almohada y habían billetes. Eh, Siempre está el tema de que el dinero tiene que estar invirtiendo, nos decías, y bueno, entonces, ¿qué consejos nos podrías dar como para manejar acerca de todo el tema de las inversiones, Samir? Perfecto, excelente. Antes de entrar a las inversiones, me faltó un pedacito de los gastos hormiga, que era el otro lugar. Se los quiero Ok. compartir, que es bien importante y es, hay muchos financieros que hablan de los gastos hormigas y no se compra el café de Starbucks porque se ahorra los 12,000 y se lleva el café a la casa. Bueno, está bien. Pero ¿qué sucede? A mí eso no me gusta porque eso te deja con un mindset muy pequeño. Y tú no te vas a hacer millonario porque te ahorres en el mes 200,000 pesos. Tú te vas a hacer millonario porque pasas de ganarte 1,000,000 a 5, a 10, a 15, a 20, a 30, a 100 al mes. Y si tú sigues pensando desde ¿qué es el gasto hormiga? Es muy difícil que tu mente se expanda. Entonces, lo que yo antes le mando a mis alumnos es, vamos a hacerlo al revés. Quiero que se vaya al mejor hotel o restaurante de su ciudad, se pida un café, así le cueste 20,000, se lo tome ahí y mire cómo se siente. Se siente abundante, se siente bien, no es, no, Dios mío, cómo estoy gastando 20,000. Y aparte me compré la blusa. Y aparte me compré la blusa, ¿no? Entonces, es importante, ¿cierto? Entonces, yo les mando ese ejercicio. Y otro ejercicio que les mando es, vayan a una tienda de lujo de su ciudad, ¿cierto? De diseñador, donde vendan cosas muy costosas, entren, pregunten por algo, mídanselo, a ver qué pasa. Entonces, ¿qué pasa? Si todavía tengo muchas creencias limitantes, me siento incómodo, me siento como intruso, como que me da pena, si sé que no va a comprar, o sea, hay mucho conflicto. Si yo ya me siento bien, como que dentro sí, me siento merecedor y está bien. Entonces son ejercicios chéveres que pueden empezar a hacer para expandir un poco el mindset. También es chévere ir a estos lugares donde frecuentan gente muy abundante porque uno se empieza a dar cuenta cómo son estas personas, el trato es mucho más formal, más amable, más querido, hablan más pausado y eso como que te va metiendo en la frecuencia porque hay una ley que se llama la ley de proximidad, que es muy importante también, y es, si andas con 5 millonarios vas a ser el sexto, bueno, eso es real, uno puede experimentar esa proximidad yendo a estos lugares y como untándose pues de esa energía de abundancia, eso también yo lo recomiendo. Ese es el famoso plata llama plata, Plata llama dinero plata, sí, llama dinero. literal. Eso. Bueno, y ahora sí Y ahora las sí inversiones. hablemos de las inversiones. Listo, excelente. Entonces, este es otro tema también muy, muy bacano y es, yo tengo como 5 reglas de oro para las inversiones. La primera es, nunca inviertas en algo que no conoces. Nunca llega, no, que es que usted invierte aquí 1,000,000 y yo le doy 3 en 2 meses, no sé qué, no, pues eso suena genial y chao, no entiendes y chao, se te fue la plata. Entonces, nunca inviertas en algo que no conoces. Segunda regla de oro, la primera inversión tiene que ser en conocimiento, en ti. Entonces, un amigo me dijo, oiga, ¿y si empezamos a invertir en criptomonedas y compramos Bitcoin? Y yo le dije, pues primero paguémosle a un mentor de Bitcoin que nos enseñe cómo se compra bien y para no irla a embarrar. Bueno, pagamos una mentoría, aprendimos cómo hacerlo y luego lo hicimos. Entonces, la segunda es, la primera versión va en conocimiento, en ustedes. Tercero, inviertan en cosas que resuenan con su energía. Ejemplo,
es que yo odio la Coca-Cola, pero va a comprar acciones de Coca-Cola. Estás en incoherencia, ¿cierto? Entonces traten de que las cosas que ustedes inviertan estén alineadas a su energía. Otra cosa importante, que son como modelos de inversión. Entonces, eso es como obtener principalmente eso. Y lo otro es que en lo que ustedes inviertan su dinero, tienen que saber que también va a demandar de su atención y de su energía. Entonces, por ejemplo, vamos a ver todos los modelos que hay de inversión y a mí qué me resuena y qué no me resuena tanto. Listo. Entonces, tenemos finca raíz, comprar apartamentos, arrendarlos a inquilinos o por Airbnb. ¿Hay millonarios? ¿Hay gente millonaria a partir de eso? Sí, claro que los hay. ¿Qué hay a favor y qué hay en contra? A favor, tú tienes un activo real, entonces tienes algo que sostiene tu dinero real, va creciendo en el tiempo. Y cosas en contra, prediales, inquilinos, muchos gastos, mucha cosa e inversiones digamos que muy grandes para meterse en créditos muy altos y bueno, eso está. Si te resuena, quieres estar pendiente de los inquilinos, de las vainas y te gusta eso, dale, una inversión de un inmueble para ti podría ser. Listo. Luego, ¿qué tenemos? La bolsa de valores o cripto, ¿cierto? Entonces, invertir en la bolsa de valores, en las acciones, lo mismo. Cómprate un buen curso que te enseñen cómo funcionan las acciones, cómo invertir en un S&P 500 que puede ser una inversión segura, apuntarle a un 10% anual. Bueno, eso ya es como un universo, puedes hacerlo ahí. Tercero, criptomonedas. Yo ahí perdí una cantidad de dinero por un error que cometí y se llama el FOMO. En inglés es miedo a quedarse por fuera de una oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza, acá en Cali hubo una cosa que se llamaba Daily, ¿cierto? Yo lo hice en una cosa de Estados Unidos, pero acá hubo una criptomoneda que se llamaba Daily y que entonces la gente metía 10 millones y eso te daban 3 millones mensuales y entonces, mejor dicho, perdieron muchísimo dinero por miedo a, pucha, quedarse por fuera. Eso es un error abismal en ese tipo de inversiones. Entonces, también en cripto, digamos que nosotros compramos Bitcoin cuando estaba en $36,000 más o menos y eso se escaló casi a $100,000, así que fue un buen profit, digamos, como que hacer eso, cuando mi amigo me dijo y demás. Eso es cripto. Y lo otro, que es como donde uno tiene que invertir, para mí, pues desde mi experiencia, uno tiene que invertir su dinero es en habilidades y mentores que te lleven a facturar más. Para mí eso es como lo primero, porque ¿qué pasa? Si yo me gano 5 millones y puedo ahorrar 2 millones al mes y con esos 2 millones lo invierto a algo, pero ¿qué tal si yo le pago 5 millones a un mentor que me lleve a hacer 10 millones al mes? Es mejor. Entonces yo digo, primero la invierto en mí, en escalar. Eso es como ser antes que tener. Más o menos. Entonces, en escalar, y cuando ya tienes una buena suma de dinero, si ya quieres diversificar tus inversiones, está bien, pero para mí la primera inversión es cómo escalo, cómo facturo más, cómo genero más, y ya luego sí puedo, digamos, como que diversificar. Paso a otro tema y es, ¿cuáles son esas cosas que más alejan el dinero de nuestras vidas, Samir, desde tu experiencia? Excelente, claro que sí. Hay 2 o 3. La primera y lo que más puede alejar el dinero de la vida de una persona es la envidia. Literalmente. ¿Cómo funciona la envidia? Entonces, supongamos que un amigo se ganó un buen negocio y se ganó 100 millones y a ti te dio envidia. Hay 2 tipos de envidia. Está la persona envidiosa mal, que es como, habla mal y manda la mala energía y ojalá te vaya mal. O sea, eso es un tipo de envidia muy densa. Y hay otro tipo de envidia que es más como, qué chimba, parce, yo quisiera. Es un poquito de envidia, pero no es como tan mala vibra, ¿cierto? Que puede ser un poquito natural. Listo. ¿Qué pasa? Cuando ese amigo se gana 100 millones y yo siento envidia, al sentir envidia, ¿qué emociones siento yo? Rabia, tristeza, frustración, me comparo, me siento insuficiente. Entonces, ¿qué sucede? Mi mente subconsciente va a hacer otra asociación y va a asociar 100 millones con rabia, insuficiencia, frustración, dolor y tristeza. Entonces va a decir, ¿para qué carajo le traigo 100 millones a Samir si se siente horrible? Entonces, entre yo más envidio, más lo alejo. ¿Cómo se sana eso? La solución es, en vez de envidiar ese amigo que se ganó 100 millones, admirarlo y bendecirlo. Si tú le dices, parce, buena, te bendigo, qué chimba, parce, te ganaste 100, parce, disfrutátelos, qué bueno, me alegro de corazón por ti. Mi mente subconsciente va a decir, wow, 100 millones, este man admiró al otro, que admirar es lo mejor que un ser humano puede hacer porque rompe el ego. Cuando tú tienes la capacidad de admirar al otro es como genuino y es amoroso, y tu subconsciente va a traer eso mucho más rápido a tu realidad. Entonces va a decir,
100 millones hacen que este man se sienta súper bien, traigámoslos más rápido. Entonces yo lo hago mucho, voy manejando, veo un Porsche, ¡ah, qué chimba, disfrutarla! Quiero que mi subconsciente me traiga ese carro a mí. Entonces lo admiro, me alegro por la persona que lo tiene. Y así con todo. Entonces, entre más envidio, más lo alejo. Ese es uno de los más repelentes del dinero. El segundo, que aleja muchísimo el dinero, es la creencia limitante del suministro. ¿Qué es esto? Es una creencia desafortunadamente instalada por la religión. Y es que tantas personas muriendo de hambre y tú pidiendo un mejor carro. Ojo, Dios o el universo nunca le quita algo a alguien para dártelo a ti. Eso es como si creyéramos que el dinero es limitado. No, es ilimitado. Siempre hay suficiente abundancia para todos en el mundo. Entonces, claro, hay personas en situaciones difíciles. Claro, uno a veces ayuda, da un mercadito. Sí, obvio, claro. Pero nunca se limiten a la hora de pedir. Porque si usted, ay, no, es que me da pena. No les llega, porque hay mucha falta de merecimiento. Entonces, no crean que el dinero es limitado. Y de hecho, hay un ejemplo que yo siempre cuento, que es súper bacano. Con mi esposa, ella tiene una marca de ropa y nosotros muchas veces vamos a ferias de emprendimiento y uno va con los stands. Entonces nosotros llegamos con nuestro stand y a veces uno ve a las niñas de los otros están como un poquito nerviosas, que sacan más el maniquí, que no sé qué. Entonces, claro, uno siente el miedo como si les fuéramos a quitar los clientes. Nosotros vamos con otra mentalidad y decimos, a todos nos va a ir súper bien, la vamos a romper, va a haber para absolutamente todos. Antes le compramos a un emprendedor de la feria para entrar en esa coherencia, ¿cierto? Y literal, en esas ferias, no sé, pues para no hablar de cifras, pero es común que todo el mundo venda $1 y mi esposa puede vender 10 pesos en la feria, ¿cierto? ¿Por qué? Por la creencia de que es ilimitado el dinero. Entonces, eso es muy importante. Los que tienen negocios, la creencia de la competencia. Tampoco, para todo siempre va a haber. Ustedes se meten hoy a Instagram, hay 60,000 terapeutas, coaches, no sé, demasiados. Yo no estoy pensando, ay no, Dios mío, es que no me van a llegar los clientes a mí porque es que este man tiene 500,000 followers. No, para todo siempre hay, siempre va a haber. Entonces, eso es otra cosa que aleja mucho el dinero de las personas. Súper. Bueno, y ahorita hablábamos de ese tipo de creencias que se van repitiendo. Hay ciclos que en la vida se repiten. Hay una persona que otra vez con el mismo patrón de personas, entonces es que le gusta rehabilitar, es que le gusta el novio problemático, la novia problemática, la pareja, pero siempre hay ciclos que se repiten y eso no es ajeno al dinero, porque ¿por qué se repiten esos patrones con el dinero? Hay quiebras familiares, ahorita lo contabas, hay quiebras familiares y historias parecidas siempre, entonces lo que le pasó al abuelo le volvió a pasar al papá, le volvió a pasar al hijo y posiblemente si no se hace un corte, que sería bueno hablar de cómo hacer esos cortes, que es de lo que hemos venido hablando, pues al nieto también le va a pasar y al bisnieto también le va a pasar. Entonces, ¿por qué siempre se repiten esos patrones, Amel? Excelente, me encanta. ¿Cuántos de los que están acá han repetido patrones familiares con el dinero? Es demasiado, mira, casi todo el auditorio. Entonces, ¿qué sucede? Varias cosas. La primera es, hay que entender algo y es que el dinero es maestro en nuestra vida. Él siempre nos viene a enseñar a nosotros. Cuando estás en carencia, Él te está mostrando algo. Cuando estás muy bien, Él también te está mostrando algo. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, digamos que, ¿qué sucedió? Mi papá tuvo esa quiebra económica y yo luego repetí el patrón de quiebra económica. Entonces, hay mucha gente que dice, no, eso es un karma generacional, que no sé qué vaina y tal. Sí, hay una parte que sí. Y si ustedes quieren sanar eso muy profundo, de las mejores herramientas que existen para sanar temas generacionales es hacer constelaciones familiares. Les digo que eso cambia la vida literal. Pueden buscar un buen constelador, aquí en Cali hay bastantes, lo pueden hacer presencial. Hay una serie en Netflix que habla de las constelaciones, que es espectacular, y ahí pueden entender, porque hay patrones generacionales que se tienen que cortar a partir de constelar. Lo que suele pasar ahí es que uno empieza a tomar posiciones que no son de uno en los entornos familiares. Entonces es como que mi papá tomó la posición de mi abuelo había tenido una quiebra, luego yo empecé a tomar la posición de mi papá, tuve mi quiebra, y es como que se mueven las figuras. Entonces eso es una parte brutal para que lo hagan, si han experimentado eso, para que lo puedan sanar. Y lo segundo es también hacerle como una catarsis a la quiebra y entender qué carajos es lo que esa quiebra me venía a enseñar a mí. Porque ¿qué sucede? La vida es un colegio. Todo lo que venimos nos viene a enseñar algo. Si tú vives una experiencia, listo, te quebraste. Les pongo mi ejemplo. ¿Qué tal? Listo, yo me quebré.
porque el administrador listo, obró mal. Pero yo me hubiera quedado en esa narrativa de es que él me robó, es que él no pagó, es que él tal, muy probablemente me volvería a pasar algo así. ¿Qué me tocó a mí integrar y decir, a ver, el de la responsabilidad soy yo no estuve encima de la contabilidad, yo no estuve encima de los pagos de proveedores, yo no estuve encima de las cosas, yo la asumo y ya aprendo que para mi nuevo negocio sí voy a estar juicioso con mi contabilidad, ya no me vuelve a pasar. Entonces, muchas veces a la gente le vuelve y le pasa, es porque no asume la responsabilidad de las cosas. Entonces, asumirla a nadie le gusta, es mucho más fácil culpar al otro, es mucho más cómodo decir que ese man me robó, es más confrontante decir que yo la cagué. Pero eso es lo que hay que hacer. Entonces, asumir con responsabilidad y lo otro es integrar los procesos de aprendizaje de la quiebra. Entonces, listo, en mi caso, yo le solté los tokens al man. Confié ciegamente en él, era un amigo. Por eso dicen, el que tenga tienda, que la tienda. El dinero lo maneja el dueño. Uno ve a empresarios con multinacionales que manejan miles de millones, ellos son el que dicen el sí o el no para pagar. Eso no lo suelta. Entonces es muy importante como integrar los aprendizajes de los procesos para que no te vuelvan a pasar. Súper. Hay algo que aplica para todo y es que, a ver, cuando nosotros hablamos estamos emitiendo emociones positivas, negativas. Y entonces uno ha escuchado en muchas partes el tema es que la palabra tiene poder. Sí, efectivamente, las palabras, no hay nada que tenga más poder que las palabras. Y las palabras crean la realidad en la que cada uno está viviendo. Es decir, si todo el día se queja uno, pues muy seguramente van a seguir llegando cosas de lo que uno no quiere. Y si uno todo el día habla positivamente de algo, pues lo está trayendo de una manera más fácil. Y eso digamos que una verdad absoluta. Y entonces por eso quería preguntarte, Samir, ¿por qué es tan importante hablar positivamente del dinero? Excelente, me encanta. ¿Por qué es importante hablar del dinero? Hay que entender que la palabra es creadora de la realidad. Es así de sencillo. Díganme si en sus familias no existe una persona que siempre se está quejando, que todo está muy caro, que ese Petro es un hijo de puta, que no sé qué vaina, que y que los huecos, y uno analiza cómo es la vida de esa persona. Es horrible. Es un caos, vive enfermo, vive corto, o sea, literal. ¿Por qué? Porque va creando siempre su realidad a partir de ahí. ¿Cómo funciona? Entonces, la realidad se crea a partir de 3 cosas. El pensamiento, el sentimiento y la palabra. Y luego hay una cuarta parte que es la energía cinética, que es la energía de la acción. Entonces, ¿qué pasa? El universo es una nota, Dios, el universo, el nombre que le pongan, la energía de la fuente, porque nos dice sí a todo siempre. Pero, ojo, el universo no sabe diferenciar. Entonces, ejemplo, esta persona que se queja, es que todo está muy caro, es que está lleno de huecos, etc. Entonces, el universo dice, ¿lo piensa? Sí. ¿Lo siente? Sí. ¿Lo expresa? Sí. Se lo entrego. ¡Pram! Lo tienes. Pero no sabe diferenciar si esa persona se está quejando o si esa persona está así, por favor, diciéndole a Dios, quiero coger todos los huecos, quiero que todo le suban el precio. No, el universo no alcanza a diferenciar, porque es una fórmula, pensamiento, sentimiento y palabra. Ahora, ¿qué es lo ideal? Entonces, mucha gente habla mal del dinero. No es que esos ricos, no sé qué vaina, no es que... ¿Cómo carajos va a llegar el dinero a tu vida si hablas mal de él? Vuelvan y tomen al ejemplo que el dinero es un amigo. Si todo el día hablo mal de ese man, ¿para qué va a querer ser mi amigo? Entonces hay que hablar bien del dinero, hay que hablarle al dinero, hay que conectarse con la energía física del dinero. Cojan un billete, cójanlo, denle un beso y dígale te amo, gracias por estar en mi vida, qué nota, somos uno. Muy probablemente que pase, ay no, qué asco, ¿cómo va a besar un billete? Eso está sucio. Creencias. ¿Cuántas veces dijeron, toco plata, lávese las manos? Y hoy en día te cuesta sostener cifras grandes, ahí está. Entonces hay que conectarse con la energía física. Entonces, bacano, carguen un billete en su billetera, pongan dinero en las partes donde, en su oficina, en su cuarto. Entonces, su mente subconsciente asocia a que siempre hay, siempre lo está viendo y sabe que le están la viendo. Y háblenle con amor al dinero. No es idolatren el dinero, pero conéctense con el dinero. El dinero es una nota, el dinero nos expande, nos permite vivir experiencias bacanas, disfrutar. Entonces hay que hacer las paces con él y hablar bien con él y conectarnos con él.
Yo conocí a alguien que abría la billetera y saludaba los billetes. Me Ahora que estás encanta. diciendo eso yo, y en serio, Me encanta. y saludaba y era muy chistoso porque, ay, azulito, no sé, y le hablaba y por colores y los mimaba yo. Mi esposa le tiene nombres al dinero. Sí, 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 no, no es tu esposa, pero sí conozco gente que hace eso. Bueno, y hablando pues de este tema de pedirle al universo, de pedirle a Dios, pues sí, es que yo todas las noches le digo, dame el baloto, y no me llega. Ok. ¿Cuáles son esos errores más comunes que cometen las personas al pedirle dinero al universo, a pedirle esa fuerza, Dios o en lo que crean en ese momento? ¿Cuáles son esos errores por los que pasa derecho? Que me imagino que van muy ligados a, pues la fuerza superior entiende para bien o para mal, pero no Exacto. me dé esas intenciones. Pero cuéntanos un poco de eso. Súper, me encanta. Un error, ¿cierto? Muy común es que toda la vida nos enseñaron a pedirle el dinero a Dios, al universo, desde la carencia. Veíamos a los papás, Diosito, ayúdame, estoy pelado, pucha, necesito el negocio, no sé qué, ta, ta, ta. Uno también, uy, estoy apretado, necesito vender más, no sé qué, ta, ta, ta. Siempre. Entonces, ¿qué sucede? El universo solamente funciona en términos de frecuencia y de vibración. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le pido desde el necesito, la palabra literalmente necesito es una trampa del lenguaje. ¿Por qué? La vibración del necesito no es una vibración alta, es una vibración baja. Porque si yo necesito algo, pues obviamente necesito algo porque no lo tengo. O sea, es carencia, ¿cierto? Carencia de algo. Entonces yo digo, Diosito, necesito tal cosa, estoy en la carencia absoluta. Como eso hay otras trampas del lenguaje que se las quiero regalar para que las tengan claras. Hay una que es, si Dios quiere, me sale el negocio. Sí. Dios quiera, me salga no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo escucho eso, yo le digo, ¿cómo así que si Dios quiere? ¿Será que Dios te va a decir, no, de malas, jódete, no te va a ayudar? Obviamente siempre nos va a ayudar. Entonces, no le abras el inconcluso a Dios. Otra inconclusa, ojalá. Ojalá me salga el negocio, ojalá salga tal cosa, ojalá no sé qué. Ojalá no tiene una energía, es una palabra inconclusa. Entonces las cosas hay que asegurarlas desde antes de decirlas. Entonces, frente a la manera de pedir, entonces claro, pedimos desde el necesito, pedimos desde y eso es carente. Ahora, ¿cómo se hace de manera correcta? Entonces, la manera correcta es, gracias Dios por mis bendiciones, sígueme mandando más bendiciones. Gracias Dios por mi mercado, mándame más mercado. Gracias Dios por mi salario, mándame más bendiciones. Entonces, y aquí les quiero explicar algo que una vez me pasó. Estaba también así en un evento y una persona levantó la mano y me dijo, pero es que ahí sí no estoy de acuerdo. Le dije, ¿por qué? Pues voy a ser muy honesto. Estoy en una situación crítica. Me quedan 50,000 pesos en la cuenta y me pagan en 2 semanas. Yo no creo que la manera de pedirle a Dios sea decir mentiras. No, gracias Dios por tanta abundancia. Estoy pelado. Entonces yo le dije, bueno, gracias por mostrarme tu perspectiva. Entonces le dije, ¿usted anoche durmió en el piso o durmió en una cama? Durmió en una cama. ¿Y había techo donde usted durmió o lo mojó la lluvia? Sí, obvio, había techo. ¿Y usted desayunó esta mañana o no ha comido nada en todo el día? Sí, obvio, yo desayuno. Entonces yo le dije, usted se puede levantar, hermano. Gracias Dios por mi techo, gracias Dios por mi cama, gracias Dios por mi desayuno. Y vibracionalmente ya está en una frecuencia de abundancia, porque está reconociendo sus bendiciones. Y tiene los mismos 50,000, ¿o no? Sí, hermano, tiene razón. Entonces, eso es algo que hace la mente. La mente solamente nos muestra lo que hace falta. El negocio que no cerramos, las comisiones que no entraron, el cliente que no pude cerrar. Y cuando te enfocas en lo que sí hay. Y eso me pasaba a mí. De hecho, mi esposa me lo mostraba y me decía, te compraste tal carro y ahora estás enfocado en que quieres otro. ¿Y cuándo te vas a disfrutar el carro que actualmente tienes? Oiga, sí, venga, demos las gracias primero por las bendiciones que ya tenemos y luego sí podemos, obviamente, pedir más cosas, pero eso es un secreto. Entonces, el secreto para que te lleguen más bendiciones a tu vida es reconocer, apreciar y valorar las bendiciones actuales que tienes en tu vida. Porque si tú no agradeces, es una ley del dinero. Si tú no agradeces 10,000 pesos, ¿por qué te van a llegar 20,000? Si tú agradeces, me gané 10,000, wow, te llegan otros 10,000. Así funciona. Entonces, es ley. Entonces, esa es la manera correcta. Gracias por, agradezcan las cosas desde antes de tenerlas, sientan lo que eso ya les salió, hablen con certeza de sus negocios para que así pueda fluir. Es decir, no pedir desde la carencia, sino desde la abundancia. Ahí tengo una pregunta.
¿cuál es la diferencia entre tener dinero y tener abundancia? Me encanta. Bueno, hay una gran diferencia en lo que es tener dinero, porque yo conozco a personas que tienen mucho dinero, pero no son abundantes. Entonces, tener dinero es, tienes literal millones en una cuenta, millones debajo del colchón y demás. Ser abundante es algo mucho más integral. Cuando yo soy abundante en mi nivel de conciencia, entonces vivo pleno, vivo tranquilo, vivo feliz, soy abundante en tiempo, soy abundante en salud, soy abundante en las experiencias que puedo compartir con los míos, con mi familia, en que soy abundante porque enseño desmedidamente lo que sé, lo entrego todo, soy abundante en todo. Gente con dinero, hay mucha. Y uno que es terapeuta y que está del otro lado, que conoce las dificultades de las vidas de las personas, hay mucha gente que dice, no, pero es que ese man que es un hijo de madre, ladrón, estafador y allá súper abundante, no sé qué. La vida destrozada, los hijos con problemas, las mujeres con problemas mentales. Entonces, nadie sabe lo de nadie en el fondo. Entonces, no se deslumbren porque una persona tiene mucho dinero, porque la meta no es tener dinero, la meta es ser abundantes. Y cada uno puede ser abundante en la medida que quiera. Uno puede ser abundante con 3 millones al mes, con 5 millones, con 10 millones, con 100, no importa, no es la cantidad, es cómo tú aprendas a vivir con tus recursos, en la plenitud que tú elijas vivir. Entonces, esa es como la diferencia. Dinero, hay mucha gente que tiene dinero, pero no son abundantes. Y son vacíos de Son otros temas. vacíos, sí, literal. Pues muchas otras cosas. Bueno, ya estamos acabando, pero pues yo no puedo dejar ir a Samir de aquí sin que nos diga y nos cuente algo de cómo manifestar el dinero de manera correcta. Pues, que no nos contes eso es como, ay, cómo no lo aprovechó en ese momento. Entonces, Samir, sigue, ¿cómo logramos manifestar el dinero de manera correcta, sin errores, de una manera en la que nos acerquemos más a él, en que se nos vuelva ese compadre, ese amigo que se estaba hablando, del que no dejamos solo y aparte de eso no maltratamos? Excelente, listo. Entonces, miren, aquí va el secreto para que facturen más, crezcan, les llegue buen dinero a su vida, y es aprendan a ponerle propósito al dinero. Hay mucha gente que llega a mi mentoría, ¿cierto? Yo enseño a través de una mentoría a las personas y llegan, Sammy, es que yo me vi el podcast y es que yo quiero facturar más, yo me quiero ganar 10 millones en el mes y no sé qué, ta. Yo le digo, bueno, chévere, pero cuéntame, ¿para qué quieres ganarte 10 millones en el mes? No, pues qué chimba. Entonces le digo, pues qué chimba, no, eso no tiene ningún sentido. Qué diferente sería, sí. Porque sí, no. Entonces, qué diferente sería si tú me dices, Sammy, yo tengo 2 hijos, con esos 10 millones voy a poder pagar más tranquilo los colegios, voy a empezar a ahorrar para su fondo de su universidad, puedo darle un viaje a mi esposa que fue pucha, no hemos viajado en X tiempo, puedo hacer tal y tal y tal. Ok, si ese dinero ya tiene un propósito del corazón, ahí sí se va a manifestar. ¿Por qué? El que es manifestador de la realidad es el corazón, no es la mente. Cuando las metas se quedan en la mente, quiero facturar tanto, quiero no sé qué, eso se vuelve más del ego. Y es sí, ¿quieres ganar 10 millones para decir que te ganas 10 millones? ¿Quieres ganar 50 millones para decir que te ganas 50 millones? ¿O qué hay detrás de eso? Pero si yo digo, es que detrás de esta facturación está el viaje, ayudar a mi abuelita, tal y tal y tal y tal cosa, ahí el corazón va a manifestar desde la emoción. Ahora, eso es el primer paso. Pónganle propósito al dinero. Luego que ya hay propósito, ¿cómo se manifiesta? Entonces, varias cosas. Lo primero es, de donde aparecen las manifestaciones en nuestra realidad, se llama el campo cuántico. Eso lo enseña Joe Dispenza y es muy bueno enseñando esto para que lo exploren. Ese campo cuántico funciona de la siguiente forma. Cuando tú piensas en el negocio, los millones, el carro o el viaje, el pensamiento genera cargas eléctricas en el campo cuántico. Una carga eléctrica es creadora. Entonces yo pienso en el convertible y se crea el convertible. Pero el sentimiento genera cargas electromagnéticas en el campo cuántico. Entonces, el sentir es lo que atrae eso a mi realidad. Entonces, ¿dónde falla la gente? La gente se queda en el quiero. Quiero el convertible, quiero ganar tanto, quiero viajar, y no sienten un carajo. Entonces, todo eso se crea en su campo cuántico, pero como no lo sienten, nunca aparece en su realidad. Entonces, la manera correcta de manifestar es totalmente al revés. Veamos ejemplos.
con la salud. Entonces la gente está enferma y espera a sanarse para sentir gratitud que se sanó. Así no es. Entonces una vez me llegó un señor de edad, 70 y pico de años, llevaba 2 semanas con gripa. Y le dije, hermano, si usted ya estuviera bien, ¿qué le gustaría hacer? Mijito, a mí me gusta bañarme, ponerme mi camisa, me gusta bajarme al parque en una banquita, tomar el sol, leer la prensa y comprarme un helado casero de coco. Eso es lo que a mí me gusta hacer. Yo le dije, listo, báñese, bájese al parque, cómprese su helado casero y haga lo que le gusta. Y así engañamos a su cuerpo como si ya está bien y naturalmente se sana en 2 días. Entonces es al revés, con el dinero. Entonces, aquí viene la Sami, ¿y yo cómo carajos hago para sentirme abundante si no tengo los millones en la cuenta? Que es la pregunta de todos. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Si yo les dijera en este momento a todos, les llegara un mensaje, se ganaron el baloto, 45 mil millones de pesos, pero como es una transacción grande, estamos a jueves, les va a llegar el lunes. ¿Ustedes cómo se sienten de aquí al lunes? Feliz, emocionado, ¡wow! Grito, María, una fiesta, mejor dicho. Eso es sentirlo desde antes de tenerlo. Y así es como toca hacer con el dinero. Entonces yo me siento abundante para que me lleguen mejores oportunidades, mejores negocios, mejores cosas. Y no es, me voy a despilfarrar lo que no tengo. No es desde ahí. Es con responsabilidad. Es con responsabilidad, pero ese es el sentir. De sentirte abundarte, de te quieres dar un gustico, ve a un restaurante rico, te pagaste un plato de 70,000, te lo mereces. O sea, como ese tipo de cositas que ocasionalmente te van a hacer sentir abundante. Y si ya te sientes, ¡boom!, te van a aparecer este tipo de oportunidades, crecimientos laborales, mejores negocios, si son emprendedores, más ventas. Entonces, en la manifestación siempre es, me siento desde antes de tenerlo. Y lo otro es sostener el sentir. Porque, ¿qué pasa? Entonces, listo, yo me levanto. Hoy es el mejor día de mi vida, soy el más abundante del mundo, ya lo tengo todo, qué nota, espectacular, tal. Y llego a la oficina. Y llega mi jefe y me pega un regaño. Y ya, me rayé, me enojé, me bajoneé. Ya, se te fue al carajo tu energía. Entonces, lo que él explica es, entre tú más consciente eres de cuidar tu energía y tu nivel vibracional, menos te vas a enganchar con las personas en tu vida. Porque esas personas que llegan con la mala vibra, que lo quieren bajar a uno, que no es que eso siempre hay. Pero tú eres el único que elige si te quieres enganchar en esas cosas o te los vas esquivando de ladito. Entonces llegó un amigo con una mala vibra, un mal comentario súper envidioso. No, todo bien, me hago el loco y yo sigo con mi buena vibra, parchado, feliz, sintiéndome abundante. Llega otro amigo y me dice, ay, tan boba, eso es la manifestación, no funciona, deje de creer esas bobadas, póngase a trabajar. La ignoro, no me creo eso, yo sigo en mi película, así sí funciona, y sigues, y sigues, y sigues, y por eso es que llaman a las personas que despiertan y empiezan a trabajar en su conciencia, en esa abundancia, los del 1%, porque el 99% de la humanidad vive en la lucha, en el sacrificio, en eso no funciona, en no sé qué, en eso es suerte, Entonces, si ustedes eligen trabajar en su conciencia, tienen que saber que muchas veces van a ir en contra de la corriente. Muchas veces ustedes llegan a esto y lo cuentan en su casa y me dicen, está loco, eso no funciona así. Literal, porque somos el 1%. Por eso es que el 1% prospera. Entonces, por eso es que hay que invertir en este tipo de herramientas e información para poder, digamos, que escalar. Bueno, pues hemos hablado de temas muy, muy importantes, de esas relaciones que uno a veces ve el dinero de una manera muy distinta y de qué bueno que llegue, que gastárselo ya, incluso ahorita que decías lo de mantener la energía, pues algunos me dirán, no, es que llegó y estoy súper contento, llegué a la casa y me recibió el predial. Pues bueno, gracias a Dios tiene una casa para pagar el predial. Y es darle ese cambio de chip y entra también mucho el tema de ser consciente, precisamente. Ya estamos terminando pues con esta invitación que hemos tenido para ustedes y con todo lo que nos ha contado Samir. Pero qué bueno sería poder tener un momento para precisamente estar consciente, estar en el aquí y en el ahora y poder, no sé, si me estoy abusando, pues ya que estás aquí con nosotros, de poder hacer una pequeña meditación, a poder hablar y poder llevar un poco a la práctica todo lo que nos ha aplicado, aunque estoy viendo por aquí una manito que nos están levantando, porque creo que también hay preguntas, pero espérame un segundo, te damos un micrófono para que puedan escucharte sí. Las demás personas. Buenas noches, es que me queda la duda, si como reprogramar las formas verbales es igual como se va a reprogramar los sucesos por
traumáticos, Traumáticos. o porque esas nos quedaron faltando, o se hace el mismo ejercicio. Hay unos pedazos que se hace igual, lo que pasa es que esos son un poquito más profundos. Entonces cada uno tiene como unos 6, 7 pasos más. Pero si quieres, en mis redes sociales, yo ahorita pues les comparto, en YouTube tengo un taller gratuito que ahí de pronto también profundizo un poquito más en eso. Pero si es porque es un poquito más profundo, entonces como que ya se extendería mucho en esa parte. Pero las primeras partes de reprogramar sí las puedes hacer igual. Ya lo que es el suceso traumático, eso ya toca ver, bueno, qué tan traumático fue, hubo agresión, no hubo, sí, como que ya es un poquito más profundo. Claro que sí. Hola, buenas noches. ¿Cómo manejar la parte mental en el sentido de que tú planeas, programas, pero cuando vas a ejecutar te entra la ansiedad, pierdes tu flow, te desenfocas y no logras el objetivo? Ok, listo. Entonces, hay que entender algo y es la mente, cómo funciona. Dentro de la cabeza de nosotros hay 3 personajes. Está el ego, está la mente y está el alma de nosotros. La mente siempre te saca de tu momento presente y te monta en el futuro en películas de tragedia o te lleva al pasado a culparte. Entonces, ¿qué pasa? Tú haces toda tu planificación, listo, vas a hacer, vas a accionar, vas a invertir, lo que sea que vaya a hacer, y la mente en menos de 5 segundos, ¿y si te va mal? ¿Y si pierdes la plata? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no te... Y fue pucha, y te monta en una tragedia inmediata. Entonces, lo que tú tienes que aprender es, esa película llega de tragedia, porque es automática, está programado en tragedia al ser humano. Entonces, lo que tienes que hacer es, llega la película, pero tú sabes que tú no eres esa película, porque esa película viene de tu mente, no de tu corazón. ¿Te viste la película de las emociones? Que había unos muñequitos, ¿se acuerdan del muñequito de ansiedad, que era un loco? Hagan de cuenta que eso es la mente. Entonces llega la mente con la película trágica, y si no puedes, y si no se cae, entonces es como, ok, esa película es de mi mente, no es mía, no le voy a creer, la voy a dejar pasar, e inmediatamente te vas al máximo posible, al máximo escenario posible. Entonces, si tú metes, y si no te funciona, y si no sé qué, tú te vas a decir, y si me sale súper bien, y si me embilleto, de una, te vas al otro extremo. Y así la vas controlando. Y tienes que saber que es algo de práctica y constancia, porque obviamente la edad que tengas, tu mente estaba acostumbrada a sabotearte la cantidad de años que tengas. Entonces, mientras que le vas haciendo, vas, digamos, como que controlándola más. Y meditar también te va a ayudar mucho a que no sea tan invasivo ese pensamiento y te permita accionar. Si no tuve una crianza difícil y siento que no tengo ninguna herida para hacer los pasos primeros que tú explicabas para confrontar con mis padres, ¿cómo puedo hacer ese ejercicio o cómo puedo identificar cómo hacer lo que tú explicabas? Perfecto, mira, el mayor indicador para saber si tú tienes una herida abierta o no es que tú envíes amor. Si tú mandas amor y no sientes nada, estoy bien con mis papás, ya sanaste. No tienes nada más que entrar a sanar ahí. Si estás experimentando que gastas mucho, que se te va rápido y eso, puede ser desde otros ángulos. Puede ser desde el ángulo de la administración del dinero, puede que no tengas las cuentas súper claras, o puede ser desde el ángulo de las creencias. Entonces ahí ya toca como empezar a indagar de dónde es, si no es de la crianza. Hola, ¿me oyen? Sí. Hola, buenas noches. Samir, yo tengo un cuento súper corto, pero que va relacionado con el dinero y quisiera pues tu consejo o tu referencia. Yo decidí emprender hace un par de años y dije, bueno, tengo un fondo de dinero para vivir por un año, por 10 meses de este fondo hasta que mi emprendimiento pueda vivir de él, pero llegaron los 10 meses y el dinero se acabó, tal cual como lo tenía previsto. Y siento que está muy relacionado a una creencia de que el dinero es limitado y finito en mi vida. Quisiera como un consejo, una guía. Claro que sí. Lo primero es darte cuenta que tú inconscientemente lo programaste, ¿cierto? Entonces tú dijiste, esto me va a dar para vivir 10 meses y efectivamente tu mente subconsciente es un niño chiquito. Entonces dice, ¿esto va para 10 meses? Para 10 meses va a ser. Entonces, eso es como programación inconsciente. Ahora, ¿qué sí es muy importante y como que qué consejos te doy para tu emprendimiento, para que pueda prosperar? Y es, claro, ya estás en una situación mucho más difícil, ya no tienes recursos, no sé si te empleaste o qué estás haciendo ahorita para los recursos o si le vas a apostar al emprendimiento. Entonces, algo que yo les digo es, cuando uno emprende, uno tiene que tener certeza absoluta en su negocio,
porque si yo dudo y digo, ¿será que esta vaina así funciona o no? Así mismo le va a ir. Entonces, claro, si tú vas a decir y te vas por el emprendimiento, apuéstale al 1500%. Cuando yo monté el restaurante, yo, o sea, literal, me levanté esos créditos y todo, la obra se demoró como 2 meses más, me tocó salir a buscar más plata prestada para poder terminar la obra y abrir. Mis gastos fijos estaban en 35 millones. Yo tenía que vender mínimo el primer mes 60 millones. Y yo decía, o los vendo, porque no sé cómo le va a pagar a la gente. Y vendimos 100 millones el primer mes. Yo nunca dudé del proyecto, tenía certeza absoluta y así mismo prosperó. Entonces, analiza si de pronto has dudado de tu negocio en ciertas partes. Y obviamente, comenzando, pues es normal que uno dude, pues le está apostando un proyecto y demás, pero certeza absoluta en tu negocio para que pueda prosperar. Y lo segundo, sí es trabajar mucho las creencias. Literal, todo lo que está dentro se proyecta afuera. Entonces, lo que yo decía ahorita en las inversiones. Entonces, ya tienes un emprendimiento, invierte en ti, en tus creencias para que tu emprendimiento pueda prosperar. Bueno, de verdad, Samir, muchísimas gracias. Creo que hay una última pregunta porque el tiempo se nos está alargando un poco. Si manifestar dinero es vibrar en positivo, ¿el sarcasmo influye? Claro, acuérdate, el sarcasmo es pésimo porque la mente subconsciente no tiene sentido del humor, es un niño chiquito. Entonces, ¿qué pasa? Uno jode, ay, no, estoy pelado, no sé, por joder, cualquier comentario de esos. Entonces, yo siempre, el mejor ejemplo es cuando a las mujeres no les va bien en las relaciones. Entonces, salen las niñas, noche de niñas, vamos a tomarnos cóctel y empiezan, no, es que eso solo hay perros, eso los hombres valen huevo, no sé qué, jodiendo. ¿Qué hace la mente subconsciente? Ok, todos son perros, voy a traerte todos los perros para verificarte tu comentario. Entonces, el sarcasmo, no. Lo que yo antes digo es mejor pasar por iluso y hablar cosas hasta muy locas, porque puede que pase, que ser sarcástico con ese tipo de cosas, porque la mente no entiende el sentido del humor. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, y entonces vamos a estar conscientes en este momento de esa relación con el dinero. No sé si hacemos el espacio sí, para meditar, para agradecer, para estar aquí y en la obra y poder ir cerrando con todos estos aprendizajes que hemos tenido maravillosos con Samir. De una. Entonces, antes de arrancar la meditación, les tengo un regalo. Entonces, son 2 regalos. Van a tomar una foto de cualquier frasecita, ¿cierto?, que tengan ahí y van a tener un 50% de descuento en cualquier programa mío y $100 de descuento en mi mentoría. Entonces, si les quieren aprender más, quieren profundizar más, si toman la llamada, me muestran esa fotico en la llamada y yo les puedo dar, digamos que, sus descuentos, ¿listo? Que ese es el regalo de hoy. Y ahora sí, vamos a hacer la meditación, ¿listo? Entonces, vamos a apagar la luz. Les recomiendo poner los teléfonos en modo avión o en silencio para que no nos vayan a interrumpir. Y nada, permítanse sentir. La meditación es bacana, vamos a soltarnos, vamos a conectarnos con la energía física del dinero. Si tienen un billete, cójanlo en las manos. Si no tienen, cojan una tarjeta de crédito y vamos a hacer el ejercicio. Si prestan uno, lo devuelven al final del ejercicio, por favor. Esto es una frecuencia de solfegio, lo que vamos a escuchar. Funciona a través de una tecnología que se llama binaurales y es una tecnología que va a permitir conectar nuestra frecuencia con la frecuencia del dinero. ¿Listo? Entonces nos va a conectar con la frecuencia del dinero. ¿Qué sería la frecuencia del dinero? La frecuencia de la creación, la frecuencia de la tierra, porque el dinero nos permite crear la vida que queremos y muchas cosas muy lindas. ¿Listo? Entonces van a permitirse sentir, van a descruzarse las piernas y los brazos y van a inhalar hondo y profundo. Van a cerrar los ojos. A medida que inhalan paz, inhalan amor. Y a medida que exhalan miedos, tristezas, angustias, dolor. A medida que inhalan, van a comenzar a sentir cómo llega un rayo de luz blanca por encima de su cabeza. Este rayo de luz blanca es un rayo de luz que les trae mucha paz, tranquilidad, y empiezan a sentir unas pequeñas cosquillitas encima de su cabeza. Empieza a entrar esta energía de paz, de amor, que viene de Dios, de la fuente. Sienten cómo se expande por su frente, por su rostro.
por su nariz, su boca y se sienten más y más tranquilos. Sienten este rayo de luz blanca que baja por sus hombros, por su pecho. Y entre más va bajando esta energía, se sienten más y más tranquilos. Se sienten más livianos. Baja por el estómago, por los brazos, por las piernas. Y vamos a empezar a olvidarnos de todas las cosas. Vamos a dejar atrás todas las responsabilidades, todas las cargas, todo el estrés, de todo lo que vivimos en el día, en la semana. Vamos a soltar todo lo que tenemos que hacer mañana, todo eso lo vamos a olvidar en este momento. Nos vamos a sentir cada vez más y más en paz. Este rayo de luz blanca baja hasta las piernas y nos conecta con el planeta Tierra. Y en este momento los voy a enseñar a visualizar. Muchas veces no entendemos qué es visualizar en una meditación. Quiero que en este momento cada uno recuerde cómo era su cuarto de la infancia. Cómo era su cama, sus juguetes. No es que se vea con claridad, pero llega como un flashback. Uno tiene la imagen ahí en la mente. Quiero que cojan su juguete favorito. Si era un peluche, sientan la tela suave. Si era un muñeco, sientan cuánto pesaba ese juguete. Quiero que sonrían. Vamos a conectar con la parte más pura y cristalina del alma, el niño interior. Y quiero que recuerden, cuando eran niños, no existían limitaciones. ¿Qué querían ser cuando eran niños? Astronautas, ir a la luna, tener un avión, un barco. Y quiero que empiecen a recordar que esa es su naturaleza. La naturaleza de nuestra alma es que somos seres ilimitados. Y ese poder habita en ti, porque eres el creador de tu realidad. Muy bien. Ahora vamos a hacer un reconocimiento de bendiciones. Quiero que te des cuenta en este momento que por más que hayas experimentado situaciones difíciles en tu vida, nunca te ha faltado un plato de comida. Por más que hayas estado en una deuda grande, en algún problema, siempre has podido dormir en una cama. Y quiero que integres que hasta en las situaciones más críticas y más duras de tu vida, Dios o el universo siempre te han respaldado. Entonces, ¿por qué cuando llega a tu mente con esos escenarios de tragedia, piensas que esta vez no te va a respaldar? Piensas que esta vez no te va a salir, que no te va a ir bien, si siempre te ha ido bien, siempre te ha respaldado Dios. Date cuenta de esa conexión tan linda que tienes con Él o con el universo. Muy bien. Y ahora quiero que cojas ese billete que tienes en la mano y lo lleves a tu corazón. Y quiero que le des las gracias al dinero. Dale las gracias por estar en tu vida. Dale las gracias por cada una de las bendiciones que has podido experimentar gracias a él. Dale las gracias por tu empleo, por tu salario, por tu emprendimiento. Dale las gracias por tu mercado, por tu ropa, por tus viajes, por tus experiencias, porque puedes ayudar a los tuyos. Dale las gracias por cada cosa que has podido lograr en tu vida gracias a él. En este momento el dinero se conecta con tu energía. Se conecta desde el amor. Y ahora le vamos a pedir perdón al dinero también. Vas a pedirle perdón por las veces que lo usaste mal,
por las veces que fuiste irresponsable, por las veces que de pronto lo gastaste en cosas que no eran tan importantes. Y simplemente le vas a decir que no tenías conciencia de utilizarlo, pero que de ahora en adelante lo vas a usar con mucha conciencia. Ahora quiero que generes 3 compromisos con el dinero. Comprométete a que vas a estar encima de tus finanzas. Comprométete a que vas a gastarlo desde el disfrute, desde el placer y desde la gratitud. Y comprométete en que siempre, siempre, siempre lo vas a invitar a que permanezca en tu vida. Quiero que te imagines al dinero como si fuera una persona y en este momento te da un abrazo enorme. Te dice gracias. Gracias por esas palabras. Gracias por este momento de conexión. Somos uno. Siempre voy a estar para ti. Siempre voy a estar en tu vida. Te voy a ayudar con absolutamente todo. Muy bien. Y ahora quiero que se den un fuerte abrazo a ustedes mismos. Quiero que se feliciten por haber venido aquí. Las casualidades no existen en el universo. Su alma estaba destinada a escuchar esta información. Ustedes escucharon el llamado y tienen que felicitarse por haber recibido esta información el día de hoy. Y asimismo, honrarla y ponerla en práctica en su vida. Muy bien. Sutilmente van a respirar hondo y profundo y van a volver y van a abrir los ojos y van a decir: merezco todo lo bueno que la vida tiene para darme. Todas las oportunidades económicas llegan a mi vida fácil y sin esfuerzo. Estoy abierto a recibir ingresos inesperados todos los días. Muy bien, hemos finalizado. Bueno, Samir, muchísimas gracias. De verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora poderte tener aquí en nuestro podcast Crecer, poder acompañarnos esta noche y creo que todos estamos muy contentos y vamos con una nueva perspectiva de cómo relacionarnos con el dinero, cómo relacionarnos y cómo ser abundantes en muchos aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Qué rico tenerte aquí. Bueno, ahorita hablabas de las personas que tomaban la foto, pero no hemos dado tus redes sociales, entonces de una vez para que claro que sí. Tus redes sociales. En Instagram me pueden encontrar como SamirNamen111 y ahí en la biografía hay un link, ahí pueden entrar y pueden ver la información de la mentoría y pueden agendar una sesión gratuita conmigo y ahí podemos conversar y yo les puedo explicar en qué punto están y qué podríamos trabajar si quieren prosperar en su vida. Nuevamente agradecerle a nuestro invitado en este podcast de Crecer, de verdad ha sido una muy buena charla la que hemos tenido, ha sido un muy buen momento en el que hemos vivido y pues obviamente darle gracias a todos ustedes por acompañarnos, por haber aceptado esta invitación, por haber llenado este auditorio de la sede nacional de Comeva y por haber disfrutado de este nuevo capítulo de nuestro podcast Crecer. Los vamos a invitar para que sigan muy pendientes de nuestro Instagram, @_Comeva, donde vamos a tener más información de valor para ustedes, para que sigan creciendo, sigan aprendiendo juntos y para que nos veamos en un próximo episodio. Samir, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias de verdad a ustedes por la invitación. Yo feliz de compartir toda la información que tengo siempre y para todos, no paren. Sigan indagando, sigan yendo a conversatorios, vayan a conferencias, léanse libros, tomen mentorías, tomen programas. Eso es lo único que les asegura que puedan ir escalando en su vida siempre. Así es. Nos vemos en un próximo episodio de Crecer Comeva. Muchísimas gracias a todos. Inspírate, crece y habla de lo que te mueve. Bienvenido a Crecer Comeva.